La autoridad nos da el derecho a usar el poder. ¿Ok? La autoridad nos da el derecho a usar el poder. Yo trabajo en el departamento del sheriff como deputy y eso me da a mí la autoridad, ¿verdad? Tengo la autoridad, pero eso me autoriza para usar el poder en cualquier asunto que necesite establecerse la justicia o respetar una ley. Es lo mismo en el ámbito de Dios, ¿verdad? Dios nos ha dado la autoridad delegada en Jesucristo para utilizar su poder aquí en la tierra. Y vamos a ir desarrollando un poquito más y más y más eso. Pero definitivamente le ha estado faltando a la iglesia mucho, nos ha estado faltando mucho el levantarnos y tomar la autoridad que nos fue delegada. Nos fue delegada por Dios esa autoridad y el poder que la palabra tiene dentro de sí misma. Y es algo que no hemos hecho uso de ella, ¿verdad? Siempre tratamos de volver a Dios y decirle, Señor, dame autoridad para hacer esto, o establece aquí en la tierra esto, y Dios te está diciendo, la autoridad ya te la di a ti, establécela. Nunca nos vamos a separar de Dios, hermano, nunca, porque Él es nuestro todo. Pero cuando Dios establece una palabra, y lo vamos a estar viendo, Él espera que tú tomes la iniciativa de aplicarla aquí en la tierra. Establécete como rey, como sacerdote, como gobernante, como ahorita vamos a ver algo fuerte, ¿verdad? Que Dios delegó como juez, pero todo en acuerdo con lo que Dios quiere que tú establezcas en la tierra. ¿Okay? Y es algo que nos ha estado faltando mucho, ¿verdad? De ejercitar, accionar esa autoridad. Entonces la autoridad nos da el derecho a usar el poder. Salmos 33, 6, por favor. Dijimos que Dios nos dio y nos hizo a su imagen y semejanza, y Dios estableció su palabra a través de su aliento sobre un cuerpo que estaba formado por las manos de Dios, pero era un cuerpo que no tenía vida, hermanos. El cuerpo de Adán, cuando Dios lo formó, no tenía vida, estaba inerte. Fue cuando Dios comenzó en Génesis 1:26 a dar su palabra y de su interior comenzar a exhalar esas palabras y a darle de su espíritu, porque las palabras, hermanos, son espíritu. Las palabras provienen de nuestro interior. Las palabras que Dios habló, las habló como aliento de vida, pero también para establecer al hombre en autoridad con sus palabras. Las palabras que ustedes hablan tienen poder. Aquí la situación es, ¿a quién estás autorizando con tus palabras? Porque tienen poder. Yo puedo decirles a ustedes una mala palabra o hablar mal de ustedes y ustedes inmediatamente van a sentir el poder que viene, ¿verdad? Con esas palabras con las cuales los estoy ofendiendo. O los puedo ofender de aquí hasta el otro lado del mar, ¿verdad? Allá en Inglaterra, por medio del teléfono, hablo y les digo unas palabras y van a recibir esa ofensa hasta allá, hermano. Atraviesan los mares y atraviesan las distancias como si nada, las palabras. Entonces, por eso tenemos nosotros que cuidar mucho a quién estamos autorizando y estar un poquito más alertas en cuanto a las palabras que están saliendo de nuestra boca. Ahora, dice el Salmo 33, 6, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, incluyendo ángeles, todo, por el aliento de su boca. Todo fue establecido por medio de palabras. Todo salió del interior de Dios. Lo que vemos y lo que no vemos fue establecido con palabras. Y esas mismas palabras, hermanos, son las que nos autorizan del lado de Dios, por medio de la voluntad de Dios, para que nosotros también tengamos el mismo efecto sobre la tierra para extender, construir o destruir.
las cosas que Dios nos ha dado. Acuérdense que Dios delega su autoridad y espera que tú la uses. Y cuando tú la usas, Él respeta la decisión que tú hagas, sea para bien o sea para mal. Dios te autorizó como Señor sobre esta tierra. Lo que no hizo con los ángeles. Porque a los ángeles Dios dice su palabra que a todos los ángeles que pecaron fueron encarcelados en el Tártaro, en prisiones oscuras hasta el día del juicio. Y ahí están hasta el día de hoy. Los ángeles que vinieron y se metieron con las hijas de los hombres, con las hijas de los hombres, fueron encarcelados en prisiones eternas, oscuras, en el Tártaro. Ahí están. ¿Por qué Satanás no fue encarcelado? Porque dice que a todos los ángeles que pecaron fueron encarcelados en esos lugares. Y ahí están. ¿Por qué Satanás no? Porque Satanás se escudó en la autoridad delegada del hombre. ¿Ok? Y por haber hecho tal cosa, si Dios, que Satanás pecó porque dice que se halló iniquidad dentro de él, pero si Dios hubiera actuado en contra de Satanás y lo hubiera encarcelado, el hombre también tuviera que haber sido encarcelado o destruido para siempre. Y Dios hubiera fallado en su palabra. Entonces, por eso es que Satanás aún no está ahí, pero va a ser encarcelado por la eternidad. ¿Ok? Solamente que está esperando que se cumpla toda la palabra que fue establecida sobre los cielos y que nosotros establezcamos la autoridad de Dios aquí en la tierra como el cuerpo de Cristo. Viene su encarcelamiento, de eso está seguro. Y si no, se lo pueden ustedes recordar ahí en Apocalipsis, creo que es el 21, donde baja un ángel con una gran cadena y encadena a Satanás y lo echa por 1000 años en el infierno y luego sale por un poco de tiempo, pero para irse finalmente al lago de azufre y fuego, donde va a ser ahora él torturado, porque los hombres, hermanos, que van a ser juzgados delante del trono blanco, que no somos nosotros, del trono blanco de Dios, ellos van a tener un cuerpo igual que el que tienen ahorita, porque no van a recibir el glorificado. Pero ese cuerpo, hermanos, tiene más autoridad que Satanás. Un insecto tiene más autoridad que Satanás. Un insecto. Porque aquí en la tierra se necesita a través de un cuerpo para poder ejercitar esa autoridad. Por eso Satanás vino a la serpiente, porque por sí solo no podía hacerle nada, ni tomar la autoridad, ni el poder que le fue dado a Adán. Tuvo que hacer a través de un cuerpo, que para ese caso fue una serpiente. Entonces no puede venir y hacer absolutamente nada en contra de ninguno de nosotros. Por eso cuando Jesús fue con el endemoniado gadareno, después de que los echó fuera, le pidieron permiso de entrar en el hato de cerdos que estaba ahí comiendo. Porque necesitan un cuerpo para poder tener algo de autoridad. Y qué tremendo, ¿verdad? Que los puercos o los cerdos prefirieron ahogarse que permitir a Satanás que estuviera dentro de ellos. Y aquí en la tierra hay gentes que andan marchando con anuncios diciendo que son de Satanás. Tienen más razonamiento los animales que muchos humanos. Amén. Entonces, el mismo método que usa Dios para crear, para hablar, para establecer, para bendecir, lo tenemos nosotros, sus hijos. En nuestro interior tenemos las palabras, ahorita, porque en Cristo Jesús se trajo esa autoridad, para poder nosotros desarrollar ese bien con el mismo poder que Dios habla la palabra, porque es la misma palabra. Nos estamos alineando y estamos comenzando a ver cosas que antes no habíamos visto,
Pero yo establezco la gloria de Dios en esta iglesia, hermanos. Y a la palabra que se está hablando, la seguirán las señales y las maravillas y los milagros que Dios ha hablado, se van a comenzar a manifestar en ustedes, en visiones, en sueños, en manifestaciones de la presencia de la gloria de Dios en esta iglesia, que es con demostración del Espíritu de poder. Escuchen bien las palabras que estoy estableciendo, porque es la autoridad, y en estas palabras va el poder de Dios atrás de ello. Y en la medida que ustedes reciban las palabras, van a comenzar a establecer y a recibir las manifestaciones de Dios. Si ustedes ven algún problema en sus vidas con alguna enfermedad, establezcan la autoridad que la palabra dice. Esa autoridad es mayor que cualquier cosa que puedan ver. Si tienen problemas en cuestiones financieras, establezcan. Ahí puse algo que dijo Damaris, creo que es la número 3, cuando estuvo hablando. Dice, busca el versículo que te autoriza en la tierra de parte de Dios para gobernar. Lo que te haga falta, vea la Biblia, y con ese versículo ahora tienes la autoridad y el poder que el versículo trae para establecer y manifestar eso en tu vida. Por eso siempre tenemos que ir a la palabra de Dios. Bien. Dice la palabra en el Salmo 82:6, hermanos. Aquí viene lo primero fuerte. Pero a mí no me importa, yo voy a hablar la palabra de Dios. Le guste al que le guste y al que no le guste, pues le va a tener que gustar o se va a tener que levantar e ir. Porque, o que le apague, o que le corte ahí a la internet, es cuestión de ustedes. Yo no voy a parar de hablar lo que la palabra dice, porque quiero que ustedes se identifiquen con lo que Dios habla acerca de nosotros. El problema es la interpretación y el corazón o la instrucción con lo que cada persona lo reciba. Pero la palabra es la palabra, y la palabra se debe de recibir de quien es el autor. Okay, en este caso sabemos que él no se equivoca. Dice el Salmo 82:6 y en el Evangelio de Juan, capítulo 10, si alguien me ayuda con el versículo, ahí va a encontrar esto mismo, hablado, y es fácil porque está en letras rojas, o sea, Jesús lo está hablando. Y Jesús dice exactamente lo mismo. La palabra dice aquí en el Salmo, yo dije, vosotros sois dioses, y ahí la palabra Dios está traducida como Elohim, con E chiquita, y todos vosotros, hijos del Altísimo. Sabemos que los únicos que están autorizados para ser hijos de Dios son aquellos que tienen un cuerpo de carne. Los que no tienen cuerpo de carne, hermanos, no están autorizados para ser hijos de Dios. Satanás no está aunque se le llama en Job, porque tomó la autoridad de Adán, pero no hay ningún espíritu que esté autorizado para ser llamado hijos de Dios. Entonces, ¿a quién se está refiriendo aquí cuando dice, vosotros, yo dije, vosotros dioses sois? A la humanidad, a ti, a mí, a todos los que están escuchando. Ahora, yo sé que ya se están cruzando doctrinas con muchos teólogos y con muchos que están diciendo, ¿cómo se atreve a decir eso, que ustedes son dioses? Yo no estoy diciendo que yo soy el Dios. Yo estoy diciendo que yo soy hijo de Dios y Dios me está llamando así como dice ahí. Pero es que la palabra esa, si tú te vas al original y comienzan con todas, como yo hago también muchas veces, pero comienzan a decir, pero es que la palabra quiere decir jueces y no dioses. Bueno, pues Dios es el juez y yo soy juez bajo él. ¿Tampoco les parece? Pero es que nada más Dios es el Señor. Pues sí, pero Dios me dijo que Él era Señor de señores. Bueno, entonces nada más Él es el Rey. Bueno, pero Él me dijo que Él era el Rey de reyes. Entonces me voy a llamar como Dios dice que me llame. Le guste al que le guste y al que no le guste, como dije, pues allá Él, ¿verdad? Pero la palabra Elohim me autoriza. Esto es lo que le escala.
que yo simple y sencillamente diga, vosotros sois dioses, somos dioses. Eso es lo que les cala, pero hasta más no poder, hermanos. Cuando en ninguna forma estoy diciendo yo soy el Dios, o yo soy el Señor de señores, o yo soy el Rey de todos los reyes, o yo soy el juez de esta tierra. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que al Dios hacernos a imagen y semejanza de Él, nos capacitó para que nosotros también ejecutásemos sobre esa tierra la palabra que Él representa como Dios, como Señor, como Rey, como juez de la tierra. Estamos capacitados para usar la misma palabra. Y eso nos hace dioses chiquitos, señores chiquitos, reyes chiquitos, jueces chiquitos. Porque somos los únicos que estamos autorizados para ejecutar la palabra de Dios aquí en la tierra. En este ámbito y bajo este cuerpo, hermanos, escuchen bien, ni siquiera Dios tenía autoridad para venir. Hasta que se manifestó en carne y Jesucristo vino a la tierra y ahora sí, con un cuerpo, siendo todo Dios y ahora siendo todo hombre, podía volver a traer lo que Dios estableció en el jardín del Edén y que luego el hombre perdió. ¿Sí me entienden? Sí. Es importante que quede claro todo esto, pero me adelanté un poquito a eso. Bien, entonces, acuérdense lo que les estoy diciendo. Dios es Dios, pero nosotros somos hijos de Él. Y hasta donde yo sé, a los tigritos, los padres de los tigritos son tigres, y los padres de los leoncitos son leones, y los padres de los venaditos son venados, y los padres de los hombres son hombres, y el Dios de los hombres los ha hecho diositos. Y tienen ustedes esa capacidad. Con esto lo que quiero establecer en sus, más que la palabra en sí de Dios, lo que quiero establecer es que ustedes fueron capacitados por Dios para utilizar la misma palabra de Dios aquí en la tierra y esperar que lo que ustedes hablen sea establecido. ¿Ok? Espérenlo. Establezcanse. Párense en esa palabra y no permitan que las circunstancias o el no ver las cosas al instante les diga, no, ustedes estás yendo más allá de la autoridad que Dios te permitió. No, no hay nada por encima de la autoridad que Dios estableció aquí en la tierra y que está en Cristo Jesús. Amén. Así que no se crean los grandes no sé, como algo fuera de esta tierra. No se crean lo máximo, son lo máximo, abajo de Dios. No se crean, son. Espiritualmente hablando, son. Tenemos esa capacidad y todo aquel que reciba a Jesucristo como Salvador tiene la misma capacidad. En lugar de estarse quejando, pues métase bajo la autoridad que es Cristo Jesús. En ella tiene esa autoridad. ¿Ok? Ahora, estoy en toda reverencia a Dios. Y el que diga que yo me estoy creyendo por encima de Dios va a tener una seria discusión conmigo. Porque yo estoy bajo la autoridad del Dios máximo, que es el que representamos aquí en la tierra. Pero me llamo como Él dice que me debo de llamar. ¿Amén? Ok, amén. Bien, entonces, voy a seguir con un poquito con los principios que establecí al principio de la semana pasada. Dice, el hombre ya tenía la autoridad y poder, solo que no de parte de Dios. Una vez que Dios hizo al hombre, lo estableció con la autoridad y el poder de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Antes de que cayera, le dijo, y señorea sobre los peces del mar, y señorea sobre las aves de los cielos, y sé esto, y sé lo otro. O sea, Dios le dio la autoridad y luego los bendijo con la bendición de Dios, ¿verdad? ¿Sí, amén? Entonces, cuando digo el hombre tenía la autoridad y poder,
de Dios es porque Dios se lo concedió en Génesis 1:26 y Génesis 1:28. Una vez que el hombre cae, entonces esa misma autoridad y ese mismo poder que las palabras tienen, hermanos, siguió estando en el hombre. El problema es que se desconectó de Dios y se conectó al lado del enemigo. Pero las palabras para destruir seguían y siguen estando hasta el día de hoy. Nada más voltear a ver la tierra cómo está. Nada más ver todo el mal que existe sobre la tierra y las palabras que continuamente se hablan del mal, cómo está todo el sistema ya. ¿Verdad? O sea, y el poder que tienen las palabras ha destruido, ha asesinado, ha hecho cosas horrendas, hermanos, horribles aquí sobre la tierra. Entonces la autoridad, ¿y ha intervenido Dios en todas esas cosas? ¿Por qué no las detiene Dios si son tan malas? Porque sigue respetando el albedrío que las personas tienen sobre la tierra y está esperando que los hijos de Dios ahora con la manifestación de Jesucristo y de la palabra de Dios tomemos como cuerpo de Cristo esa autoridad y comencemos a cambiar todas las cosas. Y a nosotros nos tocó el condado de Maverick y el norte de México. Así que sobre eso tenemos esa autoridad y tenemos ese poder para comenzar a cambiar las cosas que están equivocadas. ¿Cómo? Iniciando por las posiciones de liderazgo que están gobernando a estos dos lugares, hermanos. Tenemos que comenzar a hacer algo al respecto y tomar la autoridad en Cristo Jesús para establecer a Dios en esos lugares. No tengo nada contra las personas, las amo en Cristo, pero si no están manifestando a Dios, entonces están manifestando al diablo. Y sabemos muy bien quién se está manifestando en este condado y en Piedras Negras también. ¿Verdad que sí? Es nuestra tarea cambiar eso. Y viendo cada una de las situaciones de mal que se están gobernando, nosotros ir a la palabra y comenzar a establecer lo que Dios dice con la autoridad que Jesucristo nos autorizó. Eso es bien importante, hermanos, y de esto va a tener que salir un líder de aquí de la congregación que comience a traer todos esos asuntos a una sesión de oración, aunque sea de 15, de 20, de no sé, lo que dure, pero comenzar a establecer en autoridad y con el poder de la palabra las cosas que queremos ver cambiadas aquí en este condado y en el norte de México. Así que vayan abriendo su corazón porque a lo mejor eres tú, ¿verdad? El que va a establecer, pero ya lo quiero comenzar a anunciar para que Dios vaya hablando a los corazones de cada uno de ustedes. Bien, ahora, dice la palabra en Hebreos 10:5, después de que Dios perdió, porque el hombre decidió darle su autoridad al enemigo, Dios comenzó a hablar la palabra. Acuérdense una cosa, hermanos, que no sea, la Biblia no lo dice, si alguien lo sabe, me gustaría que me lo dijeran, pero la Biblia no dice a qué edad de Adán pecó, o Adán se desconectó para conectarse con el enemigo, no dice. Lo que sí dice es que Adán vivió 950 años, creo, ¿verdad? Y Adán estuvo, a veces se nos olvida que Adán estuvo con Dios bajo la instrucción de Dios por un X número de años. Y obviamente Dios sacrificó unos animales para que ellos pudieran seguir escuchando. Pero a lo que voy, hermanos, es que las palabras de Dios quedaron en Adán,
porque se transmitió de generación en generación. Por muchos años, las generaciones, pues digo, Matusalén fueron 969 años, Noé 953 o algo así, o sea, muchos años vivieron. Y no es raro esperar que Adán le informara y viviera con Matusalén, o sea, años y años y siglos después. Entonces, el que experimentó primero con Dios esa palabra y ese compañerismo y que después cayó, siguió viviendo sobre la tierra por un X número de años y transmitiendo lo que aprendió. ¿Ustedes creen que Adán no se arrepintió? Y a través de él viene la línea que lleva también llega hasta Noé y luego hasta Jesucristo. Entonces él siguió hablando acerca de aquel Dios a quien traicionó. Y siguió transmitiendo de generación en generación las cosas que Dios le gustaban hacer y cómo las comenzó a establecer aquí en la tierra. ¿Sí me entienden eso? Entonces, no es raro decir, bueno, pero el hombre ¿cómo pudo experimentar a Dios otra vez? Si Dios ya no tenía injerencia aquí en la tierra. No, sí tenía injerencia por las palabras que dejó en el hombre caído. Y esas se transmitieron de generación en generación, hablando lo que Dios hacía y las palabras que Dios habló, hermanos. Esas palabras que se fueron transmitiendo, le fueron dando poquito a poquito la autorización a Dios para que el hombre pudiese recibir de repente una palabra y luego recibir otra. Como dice Isaías, lo ponemos ahí por favor, Isaías se los di la semana pasada, 28:13. O sea, poquito a poquito, hermanos, las palabras que Dios hablaba como espíritu y que obviamente dijimos no podía forzarse en ningún hombre porque no tenía un cuerpo. Dios no tenía cuerpo. Por lo tanto, no tenía la autoridad para venir y decir, te voy a enseñar estas cosas. Porque la autoridad, hubiera él mismo violado sus principios. Satanás tampoco puede hacer eso. Pero Satanás tenía ahora al hombre caído, a quien estaba escuchando, el hombre caído estaba escuchando en todas las cosas. Mata a tu hermano Abel, y lo mató. ¿Verdad? No des lo mejor que tienes para Dios, da lo último que te sobra. Cuando Caín presentó su ofrenda, presentó que era del campo, presentó de lo peorcito, de lo que le había quedado, de lo más duro, de los vegetales o de lo que había sembrado. Le presentó a Dios lo peor. ¿De dónde había sacado él esas cosas si Dios había instruido? Lo contrario, del enemigo. Entonces el hombre comenzó y aprendió a hacer lo malo y a establecer con sus acciones instruidas por el enemigo a Satanás en esta tierra. Y llegó a tal grado de que los ángeles que estaban en una cierta región comenzaron a pensar, yo quiero esa autoridad que tienen los hombres, porque es la única forma en la que yo me puedo hacer Dios sobre la tierra. Y decidieron dejar ese lugar y venirse a cruzar o a meter con las hijas de los hombres, buscando esa autoridad, hermanos. Y de ahí sale lo que nosotros, o la Biblia anuncia como los Nefilim, ¿verdad? Los gigantes que habitaron en la tierra, porque habitaron en la tierra. Ya he dado algo de eso cuando estamos en el hotel, después entramos aquí en ese tema nuevamente. Pero era a través del cuerpo del hombre exclusivamente que Satanás podía actuar. Y lo tenía todo conquistado. Llegó al grado de que la tierra se corrompió en su totalidad, hermanos, con excepción de Noé. Su esposa, que era hija de Matusalén, sus 3 hijos, Cam, Sem y Jafet, y las esposas de ellos que se consiguieron en la tierra.
por las cuales se transmitieron los genes de los Nefilim después del diluvio. Por eso sigue habiendo gigantes sobre la tierra. No de ese tamaño, pero sigue habiendo, hermanos. Y sigue habiendo esa influencia. Entonces, los cuerpos de las personas son los que tienen la autoridad para hacer uso del poder del enemigo o del poder de Dios. Pero para que Dios pudiese ahora gobernar y establecer su palabra y su autoridad sobre la tierra que dio a los hombres, tenía que comenzar a hablar poquito a poquito. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas hablando al pueblo de Israel. Pero la primera parte es la que yo quiero que ustedes establezcan, de que poquito a poquito comenzó a los hombres a informarse de lo que Dios había hablado con Adán, y de Adán a Set, y de Set a Enos, y de Enos a Cainán, y de Cainán a Jafet, y de Jafet, las 10 generaciones hasta llegar a Noé, en donde ya toda la tierra estaba corrompida por las influencias del enemigo, hermanos. Y Dios tuvo que raer de sobre la tierra, no nada más a los hombres, a los animales, estaban contaminados también genéticamente. Y dice la Biblia que nada más Noé era perfecto en todos sus caminos. No perfecto de que él no tomara ninguna decisión mala o que pecara, no. Perfecto en que su genética no había sido contaminada por parte del enemigo. Perfecto en el que su corazón estaba dispuesto a oír a Dios aun cuando la lluvia no había sido manifestada sobre la tierra. Construir una barca, un arca, cuando ni siquiera, ¿para qué? O sea, ¿cuál necesidad? Escuchar a Dios y decir, yo quiero seguir esa palabra porque Dios la dijo, por lo tanto yo la creo aunque no tenga las manifestaciones físicamente. Tomó fe, hermanos, mucha fe. Así que es en esa voluntad y en esa decisión que Dios comienza a establecer esa palabra. Y sigue de generación, y brinca el diluvio a través de Noé y de Cam, Sem y Jafet. Cam decidió hacer lo malo, ¿verdad? Después viene la maldición de Cainán, de sus hijos, y de ahí viene la tierra de Canaán, que viene de Cainán, en la que estaban establecidos todas las tribus, en donde había gigantes sobre la tierra. Todos aquellos que estaban todavía influenciados por el mal, y donde se manifestaban los hijos de Anás, y los Rafaitas, y los Emitas, y los Sonsomitas, y todos aquellos gigantes como Goliat, y todos aquellos que tenían a veces hasta 12 dedos en las manos, y de una altura, todos ellos tenían aún la influencia de ese mal. Pero la palabra de Dios se fue estableciendo poquito a poquito, hasta que de generación en generación viene el establecimiento de las 12 tribus, viene el establecimiento del pacto de Dios en el monte Sinaí, de la palabra de la Torá, del pacto de Dios con Abraham anteriormente, de ahora Dios poquito a poquito fue estableciendo sobre la tierra su voluntad para que todo aquel que decidiera ir comenzando a formar en la palabra al que venía, de acuerdo a Génesis, vendrá uno que te va a pisar la cabeza. Era necesario que palabra a palabra Jesucristo fuese traído aquí a la tierra por medio de hombres. Por eso lo difícil de entender a veces por qué Dios tardó tanto si Dios tiene el poder para cambiar las cosas tan rápidamente. Pues porque tuvo que hablar a través de hombres caídos e ir estableciendo a un Mesías que había de venir a manifestarse aquí en la tierra sobre una virgen desposada en Nazaret. Y de repente Isaías se le prendió y le cayó esa revelación. Vamos allá, Isaías tantito. Isaías 7, por favor, 14. De repente cae sobre Isaías una revelación. Qué hermosa es la palabra, ¿verdad? Poquito a poquito, hermanos. Dios fue ganando territorio y estableciéndose en el corazón de los hombres caídos.
y estableciendo poquito a poquito su palabra. Dice, por tanto, el Señor, dice Isaías, el profeta Isaías, el Señor mismo os dará señal. La palabra señal es ot, es el líder de la casa, el líder clavado en la cruz, el fuerte adherido al pacto. O sea, representa obviamente al Mesías, representa a Jesucristo. Esa palabra ot es un anuncio de Jesús. Entonces, cuando Isaías lo usa, está diciendo, por tanto el Señor os dará señal, os dará el signo o la señal que tiene que ver con el líder adherido al pacto, con el líder clavado en la cruz. Estaba anunciando que venía el Mesías de Génesis 3:15. ¿Verdad que sí? Lo estaba poniendo, le cayó la revelación. Y dijo, wow, o sea, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre con nosotros Dios. Con Anu, nosotros. Él, Dios. Con nosotros Dios. Y vino esa revelación sobre la tierra y lo tomaron otras personas, otros profetas, se fue estableciendo. Luego viene el profeta Miqueas, años después, el capítulo 5, versículo 2. Y el profeta Miqueas ahora, bajo esa revelación, le añade otra. Y esa revelación de Miqueas 5:2 es... Me espero. ¿Ya está? No. Sí. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, que es ahí en Judea, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Estaba anunciando ahora la venida del Mesías, el nacimiento del Mesías en Belén de Judá. Qué bonito, ¿verdad? Y digo, podríamos rastrearlo y seguir viendo cómo un poquito aquí, otro poquito allá, cómo fueron formando sobre el espíritu de los hombres caídos, fueron formando a Jesucristo. Y se fue trayendo sobre la tierra hasta que se formara todo completito. Y cuando toda esa palabra estuvo completa para que en ninguna ramificación pudiese indicar algo ilegal, sino que Jesucristo fue formado y anunciado dentro de los hombres y entendido, entonces Dios envía a un arcángel llamado Gabriel, a una virgen en Nazaret. Lucas 1, ¿qué es? 70 y tantos, por favor. No, 28. A una virgen desposada con una... Vamos a ver, ciertos versículos son 28, 33, 35, uno por uno. Lucas 1, 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. La palabra que formaba al Hijo, hermanos, estaba lista para ser traída a la tierra. Pero ahora esa palabra completita tenía que ser recibida por una autoridad que tuviera un cuerpo aquí en la tierra y que tuviera la capacidad de concebir y de creerle a Dios que estaba anunciando el Mesías y que ella iba a ser el medio por el cual se iba a manifestar en esta tierra. O sea, todo por lo que Dios tuvo que pasar para poder manifestar a un Dios en todo sentido, porque Dios, cuando Jesús vino a la tierra, era Dios en toda la palabra, pero también era hombre en toda la palabra. Y ahora Dios tenía, Jesús en ese cuerpo tenía la capacidad de ser la divinidad, de tener la autoridad de Dios mismo en él, dentro de él, en su espíritu, porque fue creado con la palabra de Dios. Pero también tenía la capacidad ahora como hijo del hombre para tener la autoridad sobre la tierra, para hablar la palabra de Dios en todo poder, lo cual perdió el primer Adán. Pero ahora
Jesús mismo, con la palabra de Dios, estaba estableciendo lo que Dios quería desde el principio. Toda esa palabra que Jesús habló, hermanos, la habló para poder establecer nuevamente la autoridad de la divinidad en un hombre. Qué tremendo, ¿verdad? Y cuando Jesús hablaba la palabra y decía, sal de él, los espíritus salían. Los espíritus que tenían la autoridad para gobernar aquí en la tierra sobre todas las cosas, ahora ante la autoridad de alguien que les decía, sal de él. Tenía que salir. Si tú eres el Hijo de Dios, vino a confrontarlo. Come esas piedras y di que se hagan pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y se estableció eso. Si tú eres, tírate de este. Si tú eres, híncate y te voy a dar todos los reinos que tú ves desde acá, desde la tierra. A tu Dios solo servirás. Escrito está, escrito está, escrito está. Y comenzó a establecer la palabra en autoridad, hermanos. No solamente para traer la autoridad de Dios, toda la palabra de Dios, toda la justicia de Dios establecida aquí en la tierra, sino también para Él morir en la cruz. Porque cuando está en la cruz, cuando está en el jardín de Getsemaní, dice Isaías, y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces Jesús tuvo que recibir en un cuerpo la autoridad para que el pecado fuese cargado sobre él. ¿Sí me entienden? Jesús tuvo que recibir sobre su cuerpo y hablar. Y una vez que Jesús hablara, entonces ya no se podía retractar. Porque la palabra de Dios, dice, permanece para siempre. Una vez que una palabra sale de la boca de Dios, no es como nosotros. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Una vez que una palabra sale de la boca de Dios, ya Dios no se puede retractar de eso, hermanos. Una vez que dijo Dios, voy a cargar el pecado sobre ti, Jesucristo tuvo que entrar en acuerdo aquí en la tierra con eso y hablarlo sobre su cuerpo. Y luego decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estaba autorizando con sus palabras que Dios saliera de su espíritu, de su presencia. Estaba dando el permiso para quedar sin Dios en la tierra y autorizando al enemigo para decir, ahora eres mío, te vencí. Por eso dice en el Salmo 22 que los perros de Basán estaban alrededor, porque Jesús ya había dicho, soy gusano. Porque Dios le había dicho que dijera eso en el Salmo 22. Y tenía que hacerlo para poder él morir siendo Dios. No hubiera habido manera de que Dios muriera si no lo autorizaba él aquí en la tierra. Y me estoy refiriendo a la muerte como la ausencia de Dios dentro de Jesús. Dios tuvo que salir. ¿Por qué me has abandonado? Para poder bajar a ese lugar tan horrendo y pagar por el pecado de todos nosotros. Pues ya no había marcha atrás, hermanos. Jesucristo autorizó todo, pero también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y una vez que eso es establecido aquí en la tierra, toda persona que diga, Jesús es el camino, la verdad y la vida, va derechito al Padre. Y todos aquellos que crean que a través de estatuas, a través de otras autoridades, a través de otras cosas, pues no han leído la Biblia. Dicen tener el mismo Dios, pero no han leído obviamente la Biblia. Porque la palabra dice, y no puede mentir, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fue dada
a un hombre, todo Dios y todo hombre, para hablarle en la tierra y establecer la justicia de Dios y el medio para ser reconciliado con Dios. No hay otra, hermanos. No hay otra forma. Tú la hablas, vas con Dios. Tú crees a un de Porres o a un todo. ¿Cómo dice el hijo? No quiero ni acordarme. O a las cartas, a los videntes. Un engaño de Satanás, como se estaba diciendo ahorita. Lo cual va a traer sobre esas personas, si los siguen en esa postura, la perdición eterna. Porque no hay otro medio, ni hay otro Dios, ni hay otro camino al Padre, excepto Jesucristo. Amén. Bien. Juan 1:14. Todavía ni he empezado, hermanos. Yo creía que me quedaba una semana, o sea, ya se hizo otra vez una serie. Pero vamos a seguirla hasta que Dios nos diga. 1:14 nada más para Juan 1:14 para respaldar que Dios vino aquí a la tierra y habitó entre nosotros, y aquel verbo fue hecho carne, el verbo que habitaba con Dios, que por cierto, hermanos, desde el principio, desde Génesis 1:1, el primer versículo en hebreo consta de 7 palabras, y las primeras 3 son Bereshit, ¿verdad? En el principio, Bará, creó, Elohim, Dios, y la cuarta palabra es et, que no se traduce en el español. Representa el verbo, el principio y el fin. En el principio creó Dios, y luego viene, por eso dicen en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Bueno, en el principio de Génesis 1:1 dice, Bereshit bara Elohim et. En el principio creó Dios, Jesús, a un lado de él. Estaba con Dios. Es exactamente lo mismo. Y la palabra Bereshit tiene incluida se los puedo desglosar, hermanos, y representa la semilla, representa las primicias dentro de esa palabra, representa al hijo, representa la casa, representa la semilla. O sea, Jesucristo está, la cruz está dentro de la palabra Bereshit. El hijo está dentro de la palabra. O sea, con esa primer palabra se puede hablar de la redención, en hebreo, obviamente. Pero, o sea, la palabra es lo más precioso, hermanos, que tenemos. Y tardó 4,000 años en poder Dios traer precepto sobre precepto, línea sobre línea, y establecer aquello que se habló en Génesis 3. Vendrá uno que te va a pisar la cabeza. 4,000 años y lo vemos manifestado en cuando dice, y el verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Jesucristo mismo lo vivió, hermanos, en Juan 7, por favor, ahí sí no sé cuál es el versículo, pero es 8, 10, 14, lo voy a estar leyendo yo aquí, nomás para que tengan la cita. Pero Jesucristo mismo, no crean que decía, no, ¿cómo van a decir que yo sea? Sino no solamente Él anunció que era el verbo y que era el Hijo de Dios, sino también vivía en acuerdo con todo lo que está escrito en la Biblia. Dice que vino en el día cuarto, Bereshit, día 1, son 7 palabras en hebreo. Bereshit 1, Bará, el día 2, Elohim, día 3, y luego viene la palabra et, Jesucristo, en el día cuarto. Después vienen los cielos y la tierra. Ha Shamaim, Ve et, otra vez, y luego Ha Eretz, que son las 7 palabras. Pero en la cuarta palabra está representado el Hijo. En el día cuarto, o en el año 4,000, Jesucristo vino aquí a la tierra y se manifestó entre nosotros. Ahí está en Juan 1:12. Pero también en Juan 7, hermanos, déjenme ver si lo hallo, es en Juan 7, en el versículo
está hablando de que los hermanos de Jesús no creían en él. Entonces Jesús les dijo, porque le decían, ve al templo y manifiéstate. Era la fiesta de los tabernáculos. Cuando los hermanos de él están diciendo, sube al templo, manifiéstate ahí en el templo y háblale las cosas de quién eres. Y Jesús les dice, mi tiempo aún no ha llegado. Mas vuestro tiempo, en el 6, siempre está presto. 8, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. No va ni entra en la fiesta de los tabernáculos el día 1, sino dice, ahorita lo hallo. Es un lugar donde dice que a la mitad de la fiesta llegó Jesucristo. 14. Entonces dice, más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. ¿Cuál es la mitad de la fiesta? La fiesta de los tabernáculos dura 7 días. ¿Cuál es la mitad de la fiesta? El día cuarto. El día cuarto. Es la mitad, 3 para acá, 3 para acá, el cuarto en medio. ¿Verdad que sí? En el cuarto día, está en el Génesis 1. En los 4000 años sube Jesús. Y en el día cuarto sube a la fiesta diciendo, yo soy el Mesías. ¿Ok? Entonces todas las señales, hermanos, porque la fiesta de los tabernáculos es la fiesta donde Jesucristo vino aquí a la tierra, en el día 1. ¿Ok? Que comienza el 15 de Tishri. Es cuando Jesucristo nació aquí en la tierra, el día 15 de Tishri, que es septiembre-octubre. Cae en diferentes meses, ¿verdad? Según el año. Pero todo lo que él vivió, lo vivió en acuerdo con lo que la palabra dice. Bien, déjenme seguir adelante porque eso fue extra, pero no les cuesta nada. Ahora, Juan 5. Recuerden una cosa, hermanos, la autoridad de las palabras que ustedes hablen sigue estando establecida aquí en la tierra. La autoridad de sus palabras y el poder que hay dentro de las palabras sigue estando establecida aquí en la tierra. La cuestión es cuál de los dos lados están usando. Ustedes hablan con odio a alguien en su casa o a su pareja o a lo esto, están hablando las palabras del diablo. No le den su cuerpo al diablo. No le permitan al diablo a actuar a través de ustedes. Por eso es tan importante lo que Jesús dijo, que por toda palabra íbamos a ser juzgados. Vana, ¿verdad? Bien, entonces, la autoridad de las palabras del hombre siempre están estableciendo a Dios o al diablo. Siempre, hermanos. Las palabras son los vehículos por medio de los cuales Dios hace todas las cosas. Y son el mismo vehículo que nos dio a nosotros para cambiar todas las cosas alrededor nuestro. ¿A quién se los den ustedes? Depende de ustedes, no de Dios, no del diablo. Depende de ustedes. Romanos 6, por favor. 16. Lo estoy diciendo, pero van a creer la Biblia, ¿verdad? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Al que ustedes decidan someterse, ustedes van a ser ahora esclavos de él. Si es para mal, van a ser esclavos de ¿qué dice? Del pecado, para muerte. Pero si es para someterse a Dios, van a ser entonces esclavos voluntarios de Dios para hacer el bien aquí en la tierra. Entonces, ¿quién escoge? ¿Dios? ¿El diablo? No, cada uno de ustedes, hermanos, decide a quién obedecer.
Por eso es tan importante escoger las palabras que están saliendo de nuestra boca. No quiero terminar todavía. Todavía voy a otros 10 minutos. Tienen libertad para todo, pero yo todavía no termino. Juan 5, 26 y 27. Entonces establecimos, ¿cómo te sometes? ¿Cómo te sometes a uno o a otro? ¿Cómo te sometes al diablo? ¿Cómo te sometes a Dios? A través de palabras. Y obviamente que las palabras que salen del corazón, de la abundancia del corazón, dirigen a una acción equivocada o a una acción correcta. Pero el que decide a quién darle su autoridad es cada uno de nosotros. Bien, entonces, Juan 5, 26 y 27 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. 25 primero, por favor. 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Es Dios, trae la palabra de Dios aquí en la tierra, pero ahora, como Hijo de Dios, está autorizado también como Hijo de Hombre para ejercer su autoridad aquí en la tierra. ¿Lo ven ahora, hermanos? ¿Por qué Dios pone aquí? Se le ha dado todo juicio como Hijo de Hombre. Porque ahora con un cuerpo Dios puede traer la palabra y emitir un juicio que se tiene que someter toda acción y todo lo que hay sobre la tierra a la autoridad de la palabra de Dios. De ahí la importancia de que ustedes vayan a la palabra en toda situación, cuando tienen un problema financiero, cuando tienen un problema de salud, cuando tienen un problema de que quieren protección. Ante cualquier situación, vayan a la palabra de Dios. Y una vez que ustedes hallen en la palabra de Dios la autoridad de Dios, tómenla y ejércenla sobre esa situación. Y manténganse firmes. No vayan a Dios y Señor, te pido esta autoridad. No, Dios ya te autorizó para hacer eso. En el nombre de Jesús, enfermedad, te corto desde raíz. ¿No le habló Jesús a la higuera? Y le estableció, la maldijo y le dijo, nunca más coma nadie fruto de ti. Así nosotros, siendo Él el Hijo ejemplo, nosotros debemos de seguir sus pisadas y establecer esa autoridad de Dios que ya tiene el poder para ejecutar aquí en la tierra lo que queremos ver. Porque Dios lo dice. Dios no quiere ver una enfermedad en tu cuerpo. Por lo tanto, la pueden maldecir a esa enfermedad dentro de su cuerpo. Te niego la autoridad en el nombre de Jesús. Está escrito que Él llevó mis enfermedades, sufrió mis dolores. El castigo de mi paz fue sobre Él y por sus llagas fui sanado. Enfermedad, llámenla como dice. Te llamo seca en el nombre de Jesús. Y me establezco en esa autoridad desde hoy en adelante. No te permito un solo instante de estar en mi cuerpo. Créanme que esto ha cambiado mucho mi forma de percibir ciertos síntomas que han venido a mí del enemigo, hermanos. Y ahora no me muevo de la palabra de Dios. Tengo la autoridad y el poder de Dios para secar todo aquello que quiera venir contra mi cuerpo. O en finanzas. Dios nos dio el modo. Utiliza una semilla. Padre, yo llamo a esta semilla el edificio pagado totalmente, en su totalidad. No me importa las circunstancias, no me importa lo que estoy viendo. Este edificio está pagado en su totalidad porque tu palabra dice que si doy se me dará. Y no nada más se me dará, sino se me dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en mi regazo. Así que, edificio, estás pagado en tu totalidad en el nombre de Jesucristo. Y cada vez que me acuerdo, no le doy gracias, Padre, porque este edificio está pagado, es propiedad tuya, tuya es la obra y yo accioné el principio de la siembra y la cosecha, por lo tanto está hecho. No hay otra forma. Pero cuando yo vengo, Señor, por favor,
paga esta obra, Señor. O sea, que venga alguien y que pues es que si no, ¿cómo le voy a hacer? Esos no son hijos en autoridad, hermanos. Estamos queriendo que Dios haga lo que ya te mandó que hicieras tú. Entonces, establezcan la autoridad de Dios sobre la tierra, desarrollen sus principios y no se muevan de eso esperando con certeza que lo que está escrito va a venir sobre sus vidas. Y si no viene, I command you in the name of Jesus. O sea, hay palabra para eso. Dice la Biblia que comándame, iba a decir, mándame sobre la obra de mis manos, dice Dios. No está diciendo que le ordenemos a Dios, pero la obra que Dios hizo para que se desarrollaran las cosas, la dio en nuestro poder. Sobre la obra de mis manos, mándame, dice Dios. Sobre sanidad, ¿es obra de sus manos? Sobre incremento, ¿es obra de sus manos? Sobre los ángeles a tu servicio, ¿es obra de sus manos? Bueno, mándale tú a esas obras que sean desarrolladas con la palabra de Dios. O sea, estamos entrando, hermanos, cada vez en un lugar de autoridad que el creyente, por los tiempos que estamos viviendo, van a tener que tener a la mano para multiplicar comida. Viene todo eso, pero los milagros y las maravillas son ciertamente de todo aquel que cree y utiliza la autoridad delegada por Dios. Pues comiencen a cambiar, no le están faltando a Dios por tomar la autoridad que Dios les dio, están obedeciendo a Dios cada vez que ustedes toman su palabra y la decretan sobre esta tierra, porque nada más ustedes siguen teniendo el poder para permitirle a Dios actuar sobre la tierra, hermanos, aún hasta el día de hoy. Hasta que se cumplan los 6 días completamente y Jesucristo venga a reinar, hasta entonces Dios espera que el cuerpo de Cristo sea el que gobierne la tierra. Y esos son ustedes. Buen lugar para decir amén. Ok, déjenme ver. Entonces, una vez que está establecido Dios en un cuerpo aquí en la tierra y vino y nació, entonces Dios está funcionando como Padre en el cielo. Dios está funcionando como Padre en el cielo. Dios está funcionando como Hijo en la tierra, ¿verdad? Como Padre en el cielo, como Hijo en la tierra, y Dios está funcionando como Espíritu Santo dentro de ti. Está en control de todo. Dios está en control de todo. Es cierto cuando dicen, es que Dios está en control de todo. Sí, pero no de la forma en la que tú dices. Es que Dios sabe lo que hace. Dios está en control de todas las cosas. Él sabe si quita y si pone. Él sabe si enferma o si sana. Él sabe si te da o no te da o te quita. No es así. Dios está en control de todas las cosas según el poder que actúa en ti. Si actúa el poder del diablo, pues no está en control. ¿Verdad que no? Si una persona mata a otra, ¿está Dios en control de eso? No, el diablo está en control de esa persona. Y la otra persona, como no tenía las armas para defenderse, pues lo mataron. Pero si tú tomas la autoridad de Dios y la estableces en tu vida, no hay poder del enemigo que pueda establecer la autoridad del diablo para matarte. Jesús lo hizo aquí en la tierra. Lo sacaron para apedrearlo, para despeñarlo, para aventarlo sobre el precipicio. Y nada más caminó por en medio de ellos. ¿Y dónde está Jesús? ¿Y dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¿Dónde está Jesús? No le pudieron hacer nada. Nunca, hermanos, lo pudieron tocar. Porque la palabra que él hablaba eran las palabras de Dios. Y las palabras de Dios lo protegían, lo incrementaban, le daban todo lo necesario. Hasta que llegó el momento de que muriera por nosotros. Entonces habló las palabras que Dios le instruyó para establecer en la tierra que Satanás pudiese venir a matarlo, con el permiso de Dios, porque cargó sobre él el pecado de todos nosotros, para redimirnos. Murió por nosotros, no porque el Satanás lo pudiera tocar. Él le permitió eso. Así es. La
La palabra de Dios es autoridad final. Tú la tomas en tu vida. Tienes una necesidad. No pienses en ir al banco luego. Piensa primero en Dios. Y si Dios te dice, siembra esa semilla y después vas al banco o después vas a otro lugar, es porque Dios te dirigió a eso. Pero la primera respuesta que debe de ser es: Dios, ¿qué hago en esta situación? Tu palabra dice que siembro una semilla. Ok, Padre, ¿qué siembro? Tu palabra dice que tome la semilla para sanar esta enfermedad. Ok, Padre, ¿qué palabra tomo? La palabra de Dios es semilla que siembra el sembrador, con palabras. Y tiene la autoridad para cambiar en un momento. No dicen por ahí, es que la palabra de Dios cambia las cosas. Toma una palabra de Dios para cambiar todas las cosas. Es cierto, pero esa palabra la tienes que tomar tú, no Él. Tienes una situación, ve a la palabra. Y con esa palabra cambia las circunstancias que están alrededor tuyo. Establécete y no digas, ay, pues que ya la hablé y tengo un año diciéndola, pero mira, no veo absolutamente nada. O sea, Dios es mentiroso. Dios no te delegó la autoridad, no te dio el poder para cambiar todas las cosas. Bueno, pues entonces vámonos a estudiar a otro Dios, porque este no está trabajando. Pero mi Dios suple todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y todos lo hemos visto, hermanos. Pero todas las veces va a venir el enemigo y te va a decir, te va a sugerir, esta vez no va a pasar nada. No vas a recibir. ¿Sabes qué? Ese dolor no se te va a quitar. No, es que yo no sé cómo le vas a hacer, pero si vas a ese lugar, te va a ir muy mal. Vayan a la palabra, hermanos. Vayan a la palabra. Ahí está la solución para todo. Dios está en el cielo como Dios, aquí en la tierra funcionando como Dios y funcionando dentro de ti a través del Espíritu Santo. Dios está en control de todas las cosas cuando tú le das el control para todas las cosas. Entonces sí, Dios está operando en control de todas las cosas en tu vida, en tu influencia, en tu esfera de influencia. Esto es bien importante, hermanos. Y son de las palabras de estos últimos tiempos, en las que cada uno de nosotros tenemos que ejercer esa autoridad. Tu Biblia es el saco de semilla. El saco de semillas. ¿Te hace falta una semilla para ir a sembrar al campo? Ve al saco de semillas y saca la semilla que necesitas. ¿Cómo lo voy a hacer para sembrar el terreno que está ahí afuera? Dice el agricultor, con el saco de semillas inmenso adentro de su bodega. ¿Cómo le voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar semilla? Señor, mándame semilla. Y ahí está el saco de semilla. Ve y sácalo y siémbralo en él para que te dé el fruto que necesitas. Ve y saca la palabra de Dios, que es semilla incorruptible del Dios vivo. Y con esa semilla, siémbrala en tu tierra espiritual y espera que dé el periodo de crecimiento y luego cosecha. Ese es el proceso, hermanos. Pero es mediante palabras. Ok, déjenme ver. Ok, no quiero terminar, pero con este termino. Entonces, es de continuo, hermanos. Dice la palabra ahí en Efesios 3:20, que poderoso, vamos a ponerlo por favor, estos últimos dos versículos. Poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros. No, voy a esperar porque me confundí con otro. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en ti. Dios es capaz de hacer todas las cosas que tú le pidas, mucho más abundante de lo que tú le puedas pedir o que puedas entender. Él lo puede hacer. Él tiene la capacidad para hacerlo inimaginable lo que le estás pidiendo, según el poder que actúa en ti. Si actúa el poder del diablo, va a estar Dios sumamente limitado. Ay, hermano, ya vas a comenzar otra vez. Primero que somos dioses y ahora que Dios está limitado. Pues es que la Biblia lo dice, pues no sé cuál Biblia están leyendo tú. Dios dice que lo podemos limitar. ¿Cuántos de ustedes lo creen? 4, 5, 6, ok. Se los voy a probar. Salmo 78, por favor. 41.
78:41. Ya estoy por cerrar esta sesión, pero todavía nos falta mucho. Salmo 78:41. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. O sea, se devolvían de lo que hacían, Dios les daba una instrucción, volvían a hacer lo equivocado, volvían y tentaban a Dios. Vamos a ponerlo en la King James, por favor, Miriam. Ahí abajito. Dice, yeah, they turned back and tempted God and, ¿qué dice? Limited the Holy One of Israel. ¿Por qué? Porque cuando el hombre en Israel o el hombre aún el día de hoy se vuelve y hace lo que es contra naturaleza de Dios, Dios no puede hacer nada en tu asunto, porque le estás dando la autoridad al enemigo en tu vida y estás limitando el poder de Dios en tu vida. Entonces, ¿puedes limitar a Dios? Sí, lo puedes limitar. Aún el día de hoy, si tú haces contrario a lo que es que siento que me muero, me explota la cabeza, siento que no voy a aguantar más, yo no sé qué va a pasar, pero siento que me muero. Estás limitando el poder de Dios para poder obtener la sanidad, porque Dios dice que por las llagas de Jesús tú fuiste sanado. Esa es la verdad. Y esa es la autoridad de Dios que tiene poder para sanar todo lo que tú traes adentro. Pero si tú quieres creerlo al enemigo, bueno, pues entonces ya no es poderoso, sigue siendo poderoso Dios, pero ya no puede actuar a favor tuyo porque estás dando el poder que está actuando en ti, está actuando a favor del enemigo. Entonces esto, hermano, nos hace voltear a ver nuestras vidas en un aspecto mucho más alto y mucho más importante de lo que nosotros pensamos que era venir y congregarnos y instruirnos aquí en la iglesia, y que ya cumplí el dominguito para ir y ahora sí ya estoy bien con Dios. No, salías y el enemigo sigue haciendo. Si hay personas que están muriendo, hermanos, son cristianos que deberían de estar fuertes en el Señor y están cayendo a diestra y a siniestra con enfermedades mismas que el mundo está cayendo. No debería estar sucediendo eso, porque no es más fuerte Satanás. La enfermedad viene de Satanás, la pobreza viene de Satanás. Damari nos dijo, ¿estamos contentos con lo que tenemos? Sí. Mientras vayamos para arriba, no estoy conforme, estoy contento, gloria a Dios. Híjole, qué hermoso todo lo que Dios nos ha y de dónde nos ha traído, pero voy hacia arriba. Segunda a los Corintios 2:11, cierro. Segunda a los Corintios 2:11. Entonces, ¿podemos limitar a Dios? A ver, yo quiero que ustedes lo establezcan en sus vidas. ¿Podemos limitar a Dios? Sí podemos. Sí podemos. Y yo sé que muchos ahí se están retorciendo en el internet, porque el enemigo religioso les está diciendo, ¿cómo se atreve a decir eso? Pues yo no me atrevo, ahí dice. Ahí dice. Que limitaban al Dios de Israel. Al Santo de Israel. Lo limitaban las personas cuando tenían un espíritu muerto aún. Limitaban el poder de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque hablaban las palabras del enemigo. Hijo, ya sí puedo esperar, pero ya quiero que llegue el domingo que entra. Porque hay tantas cosas, hermanos, que van a entender ustedes, que los van a hacer libres y fuertes guerreros en el Señor. Que si ustedes toman la palabra y la instrucción y la comienzan a aplicar sobre sus vidas, van a ser verdaderamente gigantes, guerreros de Dios, invencibles aquí en la tierra, en todo lo que se les presente.